Hola amado, Dios te bendiga, buen día. Qué bueno saludarte en este momento. Deseo grandes bendiciones para tu vida. Hoy quiero invitarte a estudiar la palabra del Señor. Nos corresponde leer el capítulo número 3 de la carta a los Romanos. En este capítulo, Pablo continúa su argumento sobre la justicia de Dios y la condición del hombre para encontrar esa justicia. Pablo afirma que todos los hombres, judíos y gentiles, están bajo el pecado y que no hay nadie que sea justo ante Dios y que solamente por la fe es que nosotros podemos encontrar salvación, no por las obras de la ley. Este tema es muy importante que le prestemos atención, que leamos detenidamente el capítulo 2 y el 3, porque este 3 es la continuación del tema del capítulo 2 y vemos 3 aplicaciones, aparte de muchas más, pero quiero mencionarte 3. La justicia de Dios es una realidad que trasciende la ley y la moralidad humana. La condición del hombre es de pecado y rebelión contra Dios. Esa es nuestra condición. Y tercero, la fe en Jesucristo es la única forma de obtener la justicia de Dios. Gloria al Señor. Es la justificación por la fe. Por eso debemos cada día aferrarnos a Cristo Jesús. Y entonces Pablo empieza ahora a tratar un asunto que es de mucha controversia. Porque para los judíos que habían sido, pues obviamente circuncidados, para ellos los gentiles eran menos y había una división. Pero Pablo intenta unir diciendo, el Evangelio de Cristo no es división, debemos estar unidos. Y dice el versículo 1, Romanos 3, ¿qué ventaja tiene pues para el judío o de qué aprovecha la circuncisión? Mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente, que les ha sido confiada la palabra de Dios. Entonces mira que Pablo deja claro las ventajas que es ser un cristiano, hablando hoy día en nuestros términos, ¿no? Porque muchos hoy día dicen, pero ¿qué diferencia hay entre estar en la iglesia o fuera de la iglesia? Es lo mismo, yo en mi casa puedo adorar al Señor, yo en mi casa hago cosas buenas, yo en mi casa doy ayudas a las personas, doy ofrendas, no hago cosas malas, entonces estoy bien, no necesito bautizarme. Si esto fuese así, entonces ¿para qué existe el bautismo, no? Y es lo que Pablo está preguntando y dice, ¿qué ventaja tiene? Si dices que puedes ser salvo sin bautizarte, si dices que en tu casa sin asistir a la iglesia puedes encontrar salvación, entonces ¿qué ventaja tiene? Y aquí Pablo responde, sí, hay mucha ventaja, porque primero les ha sido confiada la palabra de Dios. Y esto fue para los judíos. Y la sierva de Dios, Elena de White, en Patriarcas y Profetas, dice en la página 28 y 29, si los judíos hubiesen reconocido y apreciado el privilegio y la responsabilidad que se les había confiado, Dios hubiera podido salvar al mundo mediante ellos. Interesante, pero ellos no apreciaron, ellos no entendieron, no comprendieron la magnitud de la responsabilidad que Dios les encargó y dejaron a un lado esa responsabilidad, no cumplieron la misión. Ahora, Dios nos ha encomendado a nosotros esa misión. 2 Corintios 5:17 dice, de manera que si alguno está en Cristo es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Pero el versículo 18 dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió, dice, nos reconcilió consigo mismo mediante Cristo. Cristo fue quien nos reconcilió a nosotros con Dios. Cuando nos bautizamos, entonces rompimos esa relación que teníamos con el mundo, con el enemigo, con Satanás, y nos unimos a Dios por medio de Cristo. Pero cuando hicimos eso, dice el versículo 18, Dios nos dio el ministerio de la reconciliación. Predicar la palabra de Dios es una responsabilidad, un lindo privilegio que tienen todos aquellos que han sido bautizados en Cristo Jesús. Y es lo que Pablo está explicando aquí. Él dice, todo el que ha aceptado a Cristo por medio del bautismo, no importa si es judío o es gentil, tiene el privilegio. Pues que si alguno de ellos ha sido incrédulo, dice el versículo 3, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. Versículo 4 responde, de ninguna manera, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tu palabra y venzas cuando fueras juzgado. Entonces aquí está haciendo énfasis el apóstol Pablo en la justificación por medio de Cristo. No son nuestras palabras, no son nuestras obras, no son nuestros actos, porque nosotros no tenemos nada. No es que tú digas, en mi casa yo me quedo y entonces aquí ayudo a las personas y así puedo encontrar salvación. No necesito de Cristo. Eso es mentira, porque así no vas a encontrar salvación. Solo hay un camino. Esto ya lo leímos, lo estudiamos
Cuando pasamos por el libro de Hechos, en el capítulo 4, versículo 12, en ese discurso de Pedro, allí pudimos entender que Pedro dice: y en ningún otro hay salvación, pues no hay un nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Cristo es el único que nos puede dar salvación. También leímos en Juan 14:6, dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie, escucha bien, nadie, cuando dice nadie se refiere a nadie, absolutamente nadie en esta tierra puede venir al Padre sino a través de Jesucristo. Entonces, el que tú digas que en tu casa puedes estar bien, que en tu casa puedes dar ayudas a las personas, que en tu casa puedes encontrar salvación sin necesidad de ir a la iglesia, sin necesidad de bautizarse, estás equivocado, porque estás buscando un camino para la salvación diferente a Jesús. Y Jesús ya lo dejó clarito en su palabra. Y Pablo entonces aquí dice: todo hombre es mentiroso, o sea, nosotros no tenemos nada que nos pueda dar la salvación, sino solamente Cristo Jesús. Y luego empieza a descifrar el apóstol un gran enigma para resolver el asunto de que tanto judíos como gentiles son iguales. No importa que sea circuncidado o no, todos somos pecadores, dice el texto. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Dice: en ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado, como está escrito: no hay justo ni aún uno. Lo que está Pablo queriendo decir es que todos los hombres están bajo el dominio del pecado a menos que Cristo lo restaure. Todos, tanto judíos como gentiles, están bajo el dominio del pecado. No hay justo ni aún uno. Pero cuando aceptamos a Cristo Jesús y su justicia perfecta, entonces a través de su sangre venimos a ser justos y vencer así sobre el dominio y la autoridad del pecado. Interesante este asunto, cómo Pablo describe todo esto para que se acabe la discordia, para que se acabe la discriminación y las rivalidades. Todos somos iguales ante la vista de Dios. Estábamos bajo la condenación del pecado, pero una vez aceptamos a Cristo, ahora hemos entrado bajo la ley. Y es lo que dice en el versículo 19, después de explicar todo, dice el versículo 19, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Esto es lo mismo que mencionó en el capítulo 2, como te dije. Este tema está muy entrelazado, es la continuación, el capítulo 2, o el capítulo 3 más bien, es la continuación del capítulo 2. El versículo 12 del capítulo 2 dijo Pablo: porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Pero ahora, cabe resaltar que ley aparece más de 35 veces en el libro o la carta de los Romanos. Por eso no podemos decir que aquí, cuando menciona ley, se refiere siempre a los 10 mandamientos. Y aquí empieza Pablo a escribir, o a describir más bien, el problema de la justificación, o más bien a resolver el asunto de la justificación por medio de la fe. Y es interesante, no voy a leerlo, solamente voy a mencionarte unos textos de la sierva de Dios que aclaran el asunto. Pero te invito para que seas muy detallista al leer cada versículo. Con mucha oración comprende que Dios está enseñándote que la única forma, el único camino para encontrar salvación no es siendo una buena persona o haciendo cosas buenas, sino es relacionándote con Cristo, aceptando su fe y permitiendo que su justicia te cubra y te lleve para el camino correcto, es decir, te haga apartarte del pecado y entonces venzas en el nombre de Cristo Jesús. Mensajes Selectos, página 21, el año 1891, dice la sierva de Dios: cuando el pecador arrepentido, contrito delante de Dios, discierne la expiación de Cristo en su favor y acepta esta expiación como su única esperanza en esta vida y en la vida futura, sus pecados son perdonados. Esto es justificación por la fe. Cada alma creyente debe amoldar eternamente su voluntad con la voluntad de Dios y mantenerse en un estado de arrepentimiento y contrición, ejerciendo fe en los méritos expiatorios del Redentor y avanzando de fortaleza en fortaleza, de gloria en gloria. Perdón y justificación son una y la misma cosa. El creyente pasa mediante la fe de la condición de rebelde, hijo de pecado y de Satanás, a la condición de leal súbdito de Cristo Jesús.
no por una bondad inherente, sino porque Cristo la recibe como a su Hijo por adopción. El pecador recibe el perdón de sus pecados porque esos pecados son llevados por su sustituto y fiador. El Señor habla a su Padre Celestial y le dice: este es mi Hijo, lo indulto de su condena de muerte, dándole mi póliza de seguro de vida, vida eterna, porque he ocupado su lugar y sufrí por sus pecados. Es plenamente mi amado Hijo. El hombre perdonado y revestido con las bellas vestiduras de la justicia de Cristo está de este modo sin falta delante de Dios. El pecador quizá hierre, pero no es desechado sin misericordia. Sin embargo, su única esperanza es arrepentirse ante Dios y tener fe en el Señor Jesucristo. Es prerrogativa del Padre perdonar nuestras transgresiones y nuestros pecados, porque Cristo tomó sobre sí nuestra culpa y nos ha indultado dándonos su propia justicia. Su sacrificio satisface plenamente las demandas de injusticia. Justificación es lo opuesto a condenación. La ilimitada misericordia de Dios se aplica a los que son completamente indignos. Él perdona las transgresiones y los pecados debido a Jesús, quien se ha convertido en la propiciación por nuestros pecados. El transgresor culpable es puesto en gracia delante de Dios mediante la fe en Cristo y entra en la firme esperanza de vida eterna. Gloria al Señor. Por eso te decía, es importante aceptar a Cristo Jesús, porque Él es el único que nos puede dar justificación. Él es el único que puede perdonarnos. Y es lo que está resolviendo aquí Pablo en este capítulo. La salvación es tanto para judíos como para gentiles. Todos somos iguales ante la vista de Dios. No es que tú seas más importante para Dios, no, todos somos importantes. Y todos necesitamos la misma gracia, el mismo poder del Espíritu Santo. Todos necesitamos acudir a Cristo Jesús. Carta 83 del año 1896 dice: la justificación por la fe en Cristo se manifestará en la transformación del carácter. Esto es para el mundo la señal de la verdad de las doctrinas que profesamos. La evidencia diaria de que somos una iglesia viviente se ve en el hecho de que practicamos la palabra. Un testimonio viviente se manifiesta al mundo en una acción cristiana consecuente, importantísimo. Ese testimonio declara a un mundo apóstata que hay un pueblo que cree que nuestra seguridad reside en aferrarnos a la Biblia. Ese testimonio es una distinción inconfundible frente al testimonio de la gran iglesia apóstata, que acepta la sabiduría y autoridad humanas en lugar de la sabiduría de Dios. Es decir, no hay otro camino, no hay otro atajo, no hay otra salida para el pecado sino solo Cristo Jesús. Él es el único que nos puede limpiar, purificar y ayudar para vencer al pecado. Él es el único, porque Él fue el que murió, Él fue el que resucitó y sufrió todas las consecuencias del pecado para que tú y yo hoy podamos en su justicia recibir las dichas y las glorias de la vida eterna. Eso es lo que Dios quiere, pero esto es para todo aquel que lo acepte. No solamente es para los judíos, en primera instancia era para ellos, pero ellos desaprovecharon ese privilegio grande que Dios les entregó y ahora para nosotros podemos tener acceso a la vida eterna en Cristo Jesús. Mensajes Selectos, página 11 del año 1893 dice: el enemigo siempre ha trabajado para tratar de dividir la ley y el evangelio, pero ellos van tomados de la mano. Interesante. Honramos tanto al Padre como al Hijo cuando hablamos acerca de la ley. El Padre nos dio la ley y el Hijo murió para magnificarla y hacerla honorable. Es imposible que exaltemos la ley de Jehová a menos que nos aferremos de la justicia de Jesucristo. La ley de Jehová, dice la carta 119 del año 1897, la ley de Jehová es el árbol, el evangelio son los capullos fragantes y el fruto que da gloria al Señor. Por eso el apóstol Pablo, hablando aquí de la ley y de la fe, dice al final del capítulo 3 de Romanos: luego por la fe invalidamos la ley, dice, en ninguna manera, sino que confirmamos la ley, porque la ley es eterna, así como el evangelio es eterno. Es decir, el evangelio y la ley van unidos, están unidos. Tú y yo aceptamos a Cristo Jesús, aceptamos su evangelio nos transforma y ahora, por naturaleza, como resultado, frutos de esa aceptación y de ese amor en Cristo,
entonces obedecemos su ley. Eso es importantísimo. No es que digas, no, estamos bajo la gracia, entonces la gracia anula la ley. No, Señor, no, porque al contrario, la gracia confirma la ley. La gracia es el Evangelio de Cristo, es la gracia. Y cuando tú y yo aceptamos esa gracia, aceptamos ese Evangelio, pues ahora entramos a los requisitos de Cristo, es decir, permanecer aferrados a Él. Por eso Él lo manifestó allí en Juan, en el capítulo 14, versículo 15, donde dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Es la condición. Si tú no amas a Jesús, no te has enamorado de Él, entonces no hagas las cosas porque van a ser tediosas para ti. Te va a parecer aburrido, te va a parecer algo cansón, porque no estás enamorado. Esto pasa como cuando una pareja, la esposa le pide algo, que haga algo, y él no está enamorado de ella, entonces todo le parece tedioso, le parece fastidioso, incómodo. Pero cuando la persona está enamorada realmente, todo lo que le pide a aquella persona, a aquella pareja, entonces él lo va a hacer con agrado, con gusto, con alegría, con gozo, porque lo va a hacer para la persona o la mujer que ama o el hombre que ama. Esto es lo que Cristo pide. Tú y yo debemos enamorarnos de Él, entrar en su Evangelio. Y una vez que hemos entrado en su Evangelio, en su gracia, ahora, como resultado de haber entrado en su gracia, como resultado de haber sido aceptado por Cristo, como resultado de haber sido salvado por la sangre de Cristo Jesús, entonces obedecemos su ley. Este es el dilema y es lo que Pablo está explicando aquí en el capítulo 3, diciendo, tanto judíos como gentiles, todos debemos estar en Cristo unidos. Y una vez que estemos unidos en Cristo y hemos sido aceptados y justificados por la fe, entonces ahora debemos obedecer naturalmente. Eso no será algo tedioso ni complicado, no, sino que de forma natural el fruto de esas obras será guardar la ley. Pero cuando tú te pones a guardar la ley para luego encontrar salvación, entonces estás equivocándote, porque por las obras de la ley nadie será salvo. Ahora, no quiere decir eso que no necesites guardar la ley. No, lo que está diciendo Pablo es que tú no vas a guardar la ley para encontrar salvación. No, tú guardas la ley porque ya encontraste salvación en Cristo Jesús. Por eso es importante que entendamos bien la palabra del Señor y podamos vivir de acuerdo a como Él nos pide. Aceptemos su Evangelio, nos enamoremos de Él y entonces obedezcamos su ley por amor a Él. De esa manera estaremos en el camino seguro y Cristo al final nos dará la vida eterna. Estas son las lecciones que encontramos en el capítulo 3 de la carta a los Romanos. Que el Señor te bendiga. ¡Feliz día!